Y como les adelantábamos al inicio en el saludo, ya está con nosotros Marco Rodríguez, a quien saludo, secretario de Transparencia y Anticorrupción. Marco, buenas noches. Bienvenido a este espacio. Gracias por la invitación y buenas noches a los televidentes. Bueno, es importante tu participación también en este espacio, sobre todo cuando vemos cómo va avanzando algunos de los procesos que ya se tenían contra exfuncionarios de administración del Partido Arena que están ligados a temas de corrupción. Marco, ¿cuál es tu opinión, sobre todo ahora que ya se van conociendo esos elementos, en el caso de Bolaños, por pues ese manejo fraudulento de licitaciones? Bueno, en el periodo de gobierno del presidente Funes, donde yo fungí durante 4 años como subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, distintas entidades del gobierno nacional presentaron 155 casos a Fiscalía General de la República. Exacto. Muchos de estos casos se han ido procesando, ¿verdad? Y bueno, esto que pasa con el exministro de Gobernación, recuerden que también estuvo el caso de Correos, que se había creado una ONG para captar fondos de campaña para el partido conservador que gobernaba en ese momento el país. Tenemos el caso de Guillermo Massa, que todavía está en proceso. Tenemos el caso del señor Solván y de otras personas que están involucradas aparentemente, en un proceso ilícito, anticonstitucional, ¿no?, de entrega del recurso geotérmico a una empresa italiana. O sea que lo que se puede decir es que antes era muy excepcional cuando salían casos de corrupción. Me acuerdo el caso Perla, fue un caso que incluso que destapó una olla. Pero fue un caso. Uno de muchos que Perla es el único caso históricamente que ha sido juzgado y condenado. Claro. Después tenemos gente como el ex presidente del Banco de Fomento Agropecuario, ¿cómo que se llama? A ver, que era también de la directiva de Arena. Vamos a tomarla. Desapareció, ¿verdad? Cuando iban a condenarlo, ¿verdad? En el juzgado, y no se ha sabido nuevamente de él. Entonces, digamos que la corrupción es un tema que se ha destapado durante los últimos años y que es parte del escrutinio público, y que eso es un aporte de los procesos de cambio en este país. ¿Qué cambios han habido desde ese entonces? Porque hablamos, obviamente, ya mencionabas la experiencia en la administración pasada, en esta administración que también ya, pues ahora entrante, ya podemos hablar qué evolución hubo durante la administración del presidente Funes para el tema del combate a la corrupción y evitar justamente este tipo de situaciones, Marco. Mire, yo creo que el cambio fundamental es que se acabó la impunidad. Lo que no quiere decir de ninguna manera que no haya personas impunes, pero la impunidad era la regla anteriormente, y aparentemente en la actualidad la impunidad es la excepción. ¿Hubo cambios en los procesos? Hubo cambios en los procesos, hubo cambios en la opinión pública, hubo cambios en la voluntad política. Hoy contamos, por ejemplo, con una ley de acceso a la información pública que antes no se contaba. Me acuerdo que hace 2 días leí un artículo muy interesante en el diario de hoy, de una investigación hecha por la Funde. Y a ver a la Funde en el diario de hoy es algo bien interesante, ¿no? Presentando una investigación sobre los viajes de los diputados, ¿no? Y lo que el artículo no dice en ningún momento es que toda la información fue entregada bajo la ley de acceso a la información pública por la Asamblea Legislativa. O sea, que la investigación es una investigación de papel. Claro. En realidad el organismo público entrega la información a una persona de una ONG, la investiga y esto se transforma en un artículo. Entonces usted me dice a mí, bueno, ¿y a usted le parece bien que los diputados viajen tanto? Mire, es que la discusión no es esa, creo que esa es otra discusión, que es qué tanto viaja, quién viaja, cuáles son las prerrogativas, si son justificables o no, y es una discusión absolutamente legítima en la democracia. Pero el punto de fondo es que hoy esa información es mayoritariamente pública, cuando antes era una información que estaba vedado, y que los periodistas y los medios de de comunicación, en la mayoría de los casos, o no podían o no querían ¿Cambió accesar. El control desde el Ejecutivo hacia sus funcionarios, Marco? ¿Se tuvo una mayor cercanía para vigilar también cómo se estaba trabajando y no dejarlos aislados de una forma determinada para permitir ese tipo de acciones
que se hicieron en administraciones pasadas? Bueno, para mí el caso más emblemático es la formación misma de una subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción que con el presente gobierno se transforma en una secretaría. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no habrán casos de corrupción, imposible decirlo, hay casos de corrupción en Italia, en Inglaterra, claro, en Suecia, en Noruega, nadie tiene. El otro día alguien me decía en Facebook, pasó tal cosa en discusión y usted dónde estaba. Mire, amigo, le digo yo, disculpe, pero si no hay un aviso o una denuncia es imposible, solo que uno tenga la bola de cristal. Lo que sí uno puede garantizar, o sea, nadie le puede garantizar a una persona que no va a tener gripe. Lo que sí le puede garantizar es que van a haber anticuerpos que se van a combatir. Y un tratamiento más efectivo. Eso es lo que se puede esperar. Y que los márgenes de discrecionalidad van a ir paulatinamente disminuyendo. Y pienso que ese es el caso. Este es un proceso paulatino de avance en el tema de transparencia y anticorrupción, y creo que el presidente Funes, el periodo de gobierno del presidente, hizo lo suyo, y sin duda Salvador Sánchez Serén, que dicho sea de paso simbólicamente, se fue a vivir a su casa y no en la residencia presidencial, es una figura emblemática en cuanto a transparencia, anticorrupción y austeridad. Tú mencionabas algunos casos y obviamente también esos avances. Ahora, cito por ejemplo algo que hemos visto también en algunos medios y que obviamente creo es oportuno preguntarlo, el caso de los viajes del expresidente Funes, muy concretamente porque se hablaba de una solicitud que también hizo la Funde para poder indagar sobre los viajes del presidente y que en un cierto momento se dijo tenían reserva. ¿Qué pasó con este caso? Mire, los viajes del presidente fueron reservados durante la administración del presidente Funes. Y aduciendo fundamentalmente causales de seguridad, y es una reserva total. Quiero aclarar que en todos los países del mundo los viajes del presidente tienen reserva parcial. No hay ningún caso que estén totalmente abiertos, porque los presidentes son... Por cuestiones de seguridad. Claro, es el primer representante del Estado salvadoreño. Por lo tanto, la discusión no es si hay reserva o no hay reserva, sino si la reserva es total o la reserva es parcial. Yo no conozco ningún país del mundo, ninguno, donde no haya una reserva parcial sobre los viajes del presidente. Ahora el caso, aquí fue una reserva total que se mantuvo por este gobierno. Tengo entendido que el señor Burgos de la Fundación Nacional para el Desarrollo ya apeló al Instituto de Acceso a la Información Pública y el instituto procederá. Otra cosa interesante, ¿qué pasa con las voces que antes dicen, no había instituto de acceso? ¿Cómo se va a trabajar eso desde esta administración? Preguntan, obviamente. A ver, el instituto por ley puede mandatar que determinada información se desclasifique. Exacto. Y al titular o a la persona que se le ordena eso, tiene la opción de obedecer o de ampararse en la sala de lo contencioso administrativo, la justicia. La justicia siempre es el organismo superior sobre cualquier otra instancia, ¿verdad? Es decir, eso es aquí en todos los países del mundo también. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, con esta apelación, ¿no? Pero lo importante es que hoy existe un proceso institucional. Y no solamente eso. ¿Qué hubiese pasado si este proceso existe durante las administraciones anteriores? Es más, a ver, según los datos que yo he conseguido, el presidente Funes hizo 42 viajes oficiales y 80, suman 80 considerando los personales. Saca hizo 100 viajes oficiales, Flores 88, Calderón Sol 57. De los viajes del presidente Salvador Sánchez Serén y del presidente Funes hay información en Casa Presidencial, información contable, cuánto costó, quiénes fueron. Ya otra discusión es si va a ser público o no, ¿no? Sobre los viajes del presidente Saca, Flores, Calderón Sol y Cristiani. Calcule que Cristiani tiene un registro de 2 viajes. No está registrado el viaje a firmar los acuerdos de paz a Chapultepec. O sea, que en realidad el antes y después de Cristo es que anteriormente no solamente no se hacía pública, sino que a veces ni existen los registros de contabilidad. Porque era normal en los gobiernos nacionales, así como antes en las alcaldías, que el gobierno que sale borra todo. Entonces me dice usted, ¿hay un cambio institucional? Sí, hay un cambio institucional, sin duda. ¿Hay un cambio político? Sí, hay un cambio político. Puede suceder que hay gente que piensa que hay que avanzar más, ¿cierto?
Lo que es indiscutible es que existe mucho más apertura a la información, a dar información, exponer información en los gobiernos actuales que lo que había en el pasado. ¿Cómo analizas o valoras, por ejemplo, el hecho de que, digo, conozco estos datos porque tú me los estás dando en este momento, pero porque los haya leído en medios, en diferentes medios, o hayan sido también como de agenda de los diferentes medios, no se ha visto. Y la población no tiene eso. ¿Es eso te también? invito a pensar en el siguiente escenario. A propósito de los famosos 10 millones del caso del expresidente Flores. Del presidente. Con la Fundación Rodríguez Porto. De repente aparece que posiblemente estos casos llegaron a la Fundación Rodríguez Porto. De repente aparece, porque durante meses nadie dijo nada. Si en vez de ser la Fundación Rodríguez Porto hubiera sido una ONG vinculada con la izquierda, yo estoy seguro que hubiéramos tenido decenas de periódicos, de páginas de periódicos, quién es la fundación, cuándo se formó, quiénes la constituyeron, qué plata manejaba. Aquí, así como salió la noticia, se acabó. Yo no he logrado leer ni en la prensa, ni en el diario de hoy, ni en el diario El Mundo, ni en los canales mayores de televisión, un análisis serio sobre qué es la Fundación Rodríguez Porto, con quién estaba vinculada, cómo se financiaba y cuál era el papel que tenía. Diga que esto sale a luz porque se hace un antejuicio político, una investigación en la Asamblea Legislativa. Si no, no hubiéramos tenido ni eso. Entonces usted me dice, ¿estamos avanzando? Obviamente que estamos avanzando. ¿Es el camino y el avance en términos de transparencia y anticorrupción un camino fácil? No, no es un camino fácil. ¿Puedo yo garantizar de que no van a haber casos de corrupción? Imposible. Lo que sí puedo garantizar es que vamos a seguir construyendo los mecanismos institucionales, los anticuerpos, para que los casos de corrupción sean la excepción en este país y no como ha sido en el pasado, casos tan frecuentes. Marco, en el caso del expresidente Flores quedan 2 minutos, pero quiero también aprovechar y abordarlo. Alguna información que me llegaba y quiero preguntarlo si es normal o no. Pues obviamente me decían algunas fuentes que para los viajes que hacía después de la presidencia utilizaba el pasaporte diplomático. ¿Es eso normal? Mire, yo tengo entendido, sí, que hasta hace muy poco lo seguía utilizando. ¿Es eso? ¿No? A ver, eso es parte de un montón de cuestiones que han estado muy poco reguladas en el pasado, en este país, y que vamos a tener que ir abordando y que se tienen que hacer públicos. Pero lo que me llama a mí la atención, fíjese que no es tanto que el presidente Funes, que un ministro, o que tal. No, a mí lo que me llama la atención es el silencio de los medios de comunicación, porque la corrupción no es solamente un problema del Estado. Tiene que ver qué campaña la viste. Son las reglas y son mecanismos según los cuales funciona la sociedad. Entonces, yo lo que siento es justamente que todavía hay un manejo muy discrecional por instituciones o instituciones de la sociedad civil, ¿cierto? Que en el pasado me consta, porque ahí trabajé muchísimos años, fueron muy cuidadosas y hoy están con una agresividad que es loable, pero excepcional, ¿cierto? Y por determinados medios de comunicación, con una selección de los casos de interés, ¿no? Y con muy poca profundidad en ver otros casos. Para mí el caso, diga, ¿y a usted le preocupa lo del presidente Funes? Mire, me preocupa en este momento más el silencio alrededor de la Fundación Rodríguez Porto. El caso Flores ya es conocido, es discutido, pero es maravilloso que nadie se decide a hacer público y a investigar quiénes eran y qué era esta fundación. No sé incluso si todavía sigue existiendo o no. ¿Quién responde por esta fundación? Yo no lo he visto mayormente en televisión, en la radio, se le dio una cobertura de muy poco nivel. Entonces yo creo que se trata de que el sistema político y el gobierno siga avanzando, pero también la sociedad en su conjunto y los medios de comunicación deben hacer un esfuerzo a favor de la transparencia. Ahora, que creo, Marco, y sumo a ese punto, el control ciudadano también se vuelve importante ahora con el tema de las tecnologías, y eso permite de una u otra forma que la ciudadanía también esté más abierta y pueda decir directamente.
Sin duda. Los cambios tecnológicos y las redes sociales han abaratado costos de comunicación y eso está permitiendo democratizar las comunicaciones y por ende, ¿no? A ver, la información llega a la ciudadanía a través de la comunicación. O sea, la gente no va personalmente a pedir esta información mayoritariamente, sino entonces la transparencia no es solamente un punto de quién produce la información, sino también de quién distribuye y cómo se distribuye la información. Y en ese sentido los medios de comunicación juegan un papel fundamental para que avance la transparencia en un país. Magnífico, Marco, gracias por esas opiniones y sobre todo vamos a estar pendientes también de cómo avanza esta situación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Marco. Saludos.